Hola chicos, buenas tardes. En unos 3 minutitos y empezamos. Buenas tardes, Licen. Compañeros. Listo, estamos cerca de 50 personas, creo que el resto ya se irán sumando de a poco. Vamos a continuar con lo que les había explicado ayer de manera teórica, ¿no es cierto? Que eran básicamente las preguntas que les van a tomar dentro del área que se conoce como lectura crítica. Ahí también les he puesto algunas preguntitas que son de lectura comprensiva que también están tomando en el examen de acceso a la universidad. Solo les recuerdo, idea principal del texto o idea central o idea fundamental, la idea más importante del texto, la que engloba todo lo que me quieren decir el texto como tal. Es como un pequeño resumen, un resumen en una frasecita, una afirmación general de lo que quiere decir el texto. Inferencia, lo que no me quiere decir de manera literal el autor, pero que está de manera, digamos que de manera implícita, o sea, está en el texto, pero no de manera literal, sino que es como un mensaje que el autor nos quiere dejar al final, o más o menos qué pasaría con ese texto a futuro. Tesis, unión de idea principal con postura crítica. Y no solamente me engloba, digamos, de qué trata el texto, sino también me dice si el autor está a favor o está en contra de esa temática. Y argumentos son las ideas que ayudan a ¿qué? A apoyar la tesis. Si yo tengo una tesis a favor, obviamente mis argumentos van a defenderla. Si yo tengo una tesis en contra, mis argumentos van a atacar la temática, ¿ya? Y de ahí van a tener algunas preguntitas que tienen relación con lectura comprensiva, es decir, que la respuesta está dentro del texto. Tengo que leer el texto, entender lo que me quiere decir el texto y a partir de eso contestar. Por favor, pongan mucha atención a lo que están leyendo. Aquí el objetivo no es que hagan rapidísimo, sino que lo hagan bien, analicen opción por opción. Son textos cortos, por lo tanto, si yo analice opción por opción, les aseguro que no me voy a demorar más allá de minuto y medio, minuto 45. Entiendo que más o menos 2 minutos les van a dar por preguntas. Entonces, los textos son tan cortos que tranquilamente yo los puedo resolver entre 1 minuto y 1 minuto y medio, pero hagan bien el análisis, por favor. Vamos con el primer texto del día de hoy. Idea principal. ¿Ya? Por ahí están contestando. El resto, lean nomás. Tómense en el tiempo que sea necesario. Lean. El resto verán que estamos como 50 conectados. Más, 54 estamos. Conmigo uno menos 53.
¿Ya? Acuérdese, la idea principal engloba todo lo que me dice el texto. ¿Qué es todo lo que me dice el texto? Que si yo no cuido este lugar arqueológico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que finalmente se va a terminar acabando con ese sitio arqueológico. Siempre tiene que ser la idea que engloba lo más importante. Verán que en la 3, ahí ustedes están solamente basando en una partecita que dice: la revista Tradiciones realizó un artículo sobre el impacto del turismo descontrolado en Ollantaytambo. De acuerdo, pero y todo el resto que se está describiendo anteriormente, la idea principal tiene que resumir todo lo que dice el texto. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta en este ejercicio es la 1. O sea, puedes tener una idea explícita como puedes tener una idea implícita. En el caso de esta, si tienes una idea explícita, aquí está. El turismo descontrolado podría acabar con uno de los más grandes tesoros arqueológicos del Perú. ¿Por qué le ponen así de manera general en este caso? Porque el ejercicio que yo les puse es de Ollantaytambo, pero este ejercicio se repitió con otros nombres arqueológicos. Había uno de Santorini, había uno de la Alhambra y habían otros, había uno de Machu Picchu. Entonces, obviamente, la respuesta es muy general, pero aquí está, literalmente está la idea principal del texto. ¿Ya? En este caso, porque yo puede ser que tenga una idea principal implícita, también puede ser que tenga una idea principal implícita. O puede ser que me hagan un parafraseo en la respuesta, eso también puede pasar. No siempre va a estar literalmente la respuesta, no. Pero obviamente el objetivo es eso, que englobe lo que dice todo el texto. Vamos con este ejercicio. Tesis. Ahí juega un papel preponderante la postura crítica. Cuéntenme, ¿cuál es la tesis de ese texto? Lean primero antes de contestar. Desmenúcelen al texto si es necesario, véanle por partes. No puedo abrir la pantalla, las diapositivas, disculpen, pero si le abro, se me cuelga la computadora y no puedo pasar, por eso les pongo las diapositivas chiquitas. Nuevamente, desmenúcelen al texto para entenderle. A ver, para los que no contestaron correctamente, ¿qué es lo que hace el autor hasta aquí, hasta esta parte? ¿Ya? La tesis es la idea principal más la postura crítica del autor. Debe tener las dos cosas, ¿ya? Pero más que nada, y lo preponderante es la postura crítica del autor. ¿Qué hace hasta aquí el autor? Hasta aquí me habla de los beneficios que tienen la vitamina C. Luego me pone este conector. Los conectores es una cosa súper importante dentro de lecturas. Tomen en cuenta siempre el uso de conectores. Sin embargo, me dice, las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, pueden ocasionarnos un gran daño. Y luego de colocar esto, ¿qué es lo que hace el autor? En la siguiente parte me habla acerca de los efectos secundarios o negativos que puede tener la vitamina C si es que yo tomo más de lo que en realidad debería tomar. La tesis, igual, parte de la postura crítica y tiene que englobar las dos posturas. Aquí yo tengo dos posturas. Al principio del texto tengo una postura positiva y luego tengo la postura, por decirlo así, negativa. ¿Cuál sería entonces la tesis del texto? Para la mayoría que están contestando bien, ¿no es cierto? La tesis del texto es la 1. Las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, pueden ocasionarnos un gran daño. ¿Por qué estos ejercicios también le pusieron así como de manera muy general la respuesta? Porque yo aquí les puse el ejemplo con vitamina C. Pero hay otros ejercicios en los que les cambiaron y les pusieron vitamina A, vitamina B, suplementos vitamínicos, refuerzos vitamínicos, etc. Pero la tesis siempre sigue siendo la misma, que las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, pueden ocasionarnos un gran daño. Léanle al texto y si es necesario, entiéndanle por partes. A mí me parece que esa es la forma más sencilla de poder concluir. En este caso yo no tengo ni una tesis positiva ni negativa, sino que tengo la mezcla de las dos.
La primera parte es positiva, la segunda parte es negativa, ¿ya? Por eso aquí está, las cosas tomadas en exceso. Aquí está la primera parte. Incluso las que nos hacen bien, que estaría aquí en esta parte del texto, pueden ocasionarnos un gran daño. Aquí está la segunda parte. Esta idea engloba las dos posturas que tiene el autor con respecto a la vitamina C y con respecto a la vida, porque cualquier cosa que ustedes tomen en exceso finalmente les va a terminar generando un daño. Vamos con esta. Inferencia. Inferencia, idea que no está literalmente en el texto, pero que yo puedo deducir a partir de leer el texto. Puede ser el mensaje que me quiere dejar el autor o una proyección a futuro del texto. Vamos, ¿cuál sería la inferencia de este texto? Les sugiero que en las respuestas que ponen en el grupo del chat no les pongan para todos, sino pónganme a mí en privado para que no vean el resto de sus compañeros y yo pueda ver las respuestas. Y no les ayuden al resto, porque al resto ya ven que alguien contesta eso y contestan nomás sin siquiera leer. Sugerencia. Ya, y el resto, creo que contestaron como 10, verán que estamos como 50 personas conectadas. Ok. ¿De qué trata el texto? El texto trata acerca de Stephen Hawking, que como ustedes saben, es un científico que hizo muchas investigaciones sobresalientes en el campo de la física, ¿no es cierto? Ahora, él tuvo una condición, cuando él acababa su carrera de pregrado, empezó con esta condición de esta enfermedad que se llama esclerosis amiotrófica, lateral amiotrófica, ¿ya? Que finalmente le terminó postrando, digamos, en una silla de ruedas, que inclusive no podía hablar, por eso utilizaba este sintetizador de voz. Ahora, vamos opción por opción para que les quede más claro a los que no contestaron a 4. Primero, las personas con esclerosis pueden comunicarse con sintetizador de voz. Esta es la típica idea falsa, una idea que aparentemente tiene relación con el texto, pero que en realidad no lo tiene. Todas las personas que tienen esclerosis, ¿creen ustedes que tendrían los medios para poder utilizar un sintetizador de voz? No, lamentablemente no. En este caso es muy particular. Stephen Hawking, obviamente, por todo el dinero que él hizo, gracias a sus grandes investigaciones, porque tampoco es que el dinero que él hizo fue de gratis, ¿no es cierto? Logró generar este proceso para lograr comunicarse a través de un sintetizador de voz. Esta es la típica idea falsa, una idea que aparentemente tiene relación con el texto, pero que si yo ya analizo con el texto, vamos a darnos cuenta que no tiene relación. Vamos con la 2. El uso del cerebro permite realizar proyectos que sirvan a la tecnología. Aquí estamos hablando de la tecnología, no, si estamos hablando de Hawking, hablamos de las ciencias físicas. La edad no es un impedimento para conocer lo que sucede en el universo. Aquí no nos referimos a la edad de Stephen Hawking, sino lo que nos estamos refiriendo es a su condición. Por lo tanto, la respuesta, como pusieron la mayoría de ustedes, es la 4. El estudio y la voluntad permiten al hombre apropiarse del conocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente él era una persona que por su condición, su enfermedad, su condición de estar inmóvil, eso no significó que deje de hacer investigaciones. Hasta cuando murió, él siguió haciendo investigaciones. Así tienen que ir analizando, parte por parte. Mientras empiecen, o sea, lo importante es que cuando al principio yo hago esos análisis, luego puedo hacerlos mucho más sencillos. No se aprendan de memoria las respuestas. Sí, inferencia e idea implícita es exactamente lo mismo. Lo que no está literalmente en el texto, pero yo puedo concluir a partir de lo que dice el texto. Vamos con esta. Argumento de autoridad. Recuerden que el argumento de autoridad alude a una persona o a una institución que son reconocidas dentro de la temática que se está desarrollando en el texto. ¿Ok? Solo 3 contestaron y el resto. Ya.
Exactamente, ¿no es cierto? Aquí es súper fácil reconocer el argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque me voy a remitir a lo que me dice Thomas Stocker. ¿Quién es Thomas Stocker? Thomas Stocker es el copresidente del Grupo del Trabajo 1 del informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. ¿Qué me dice? Que los volúmenes de nieve han disminuido, el nivel del mar y las concentraciones del CO2 se han elevado a niveles sin precedentes. Cuando les piden argumentos de autoridad, ustedes de una van hacia lo que dice una persona o una institución que es reconocida dentro de la temática que está desarrollando el texto. Facilito. Identifiquen el tipo de argumento. Autoridad, ya saben cuál es. Analogía, obviamente yo voy a hacer una comparación para encontrar semejanzas y diferencias. Cantidad suele estar directamente relacionado con el de datos, es decir, a mí me van a presentar datos numéricos o porcentajes que sirven para apoyar a mi tesis. Y el argumento probabilístico es básicamente hacer como una, ¿cómo se llama esto? Como una proyección de qué es lo que podría ocurrir. Si estamos hablando de un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué tipo de argumento sería? Exactamente, ¿no es cierto? El argumento que yo tengo es un argumento de autoridad, porque me estoy remitiendo a qué? A lo que dice la Organización de las Naciones Unidas en un informe acerca del tiempo que se supone le quedará a la Tierra si es que no hacemos algo para revertir el proceso del cambio climático. ¿Ya? Terminé que tengo. Denme 2 segundos. Ya. El siguiente ejercicio es un ejercicio de lectura. A ver, probabilístico es básicamente decir qué es lo que se supone que iría a ocurrir con el tiempo. Ahora verán que aquí lo que se le da fuerza, denme un segundito, es a la autoridad. 2 minutos. Primero me habla de un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí yo ya tengo un argumento de autoridad. Y luego está aquí, 250 especialistas en diferentes áreas. Ahí están las dos claves, digamos, que yo utilizaría para saber qué es un argumento de autoridad. El probabilístico no es uno de los argumentos mejor estructurados porque es la proyección. Aquí yo no le doy fuerza al hecho de que le quedan 31 años de vida a la Tierra, sino hacia los datos que me ofrecen estos los especialistas y el informe de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso es un argumento de autoridad. Ahí le dan más peso al argumento de autoridad. Argumento de analogía. Hago una comparación entre mi temática con una temática semejante para mostrar semejanzas o diferencias. ¿Ya? Ese es el argumento por analogía. Ya. Ahora sí vamos con este ejercicio. Miren ustedes a qué se le da más peso dentro del texto. Al que se le da más peso, ese es el tipo de argumento que sobresale. Vamos con este. Identifiquen las intenciones que caracterizaban a Cantuña. Para poder contestar esto yo tengo que hacer lectura comprensiva. Las intenciones están dentro del texto como tal, así que léanlo y cuéntenme cuáles eran las intenciones que caracterizaban a Cantuña. Obviamente ustedes deben saber la historia de Cantuña, ¿no? Ok, les veo que están entre la B y la D. Vamos al contexto, chicos. Cantuña, ¿no es cierto? Era un indígena, en realidad el contexto está al principio, ¿no? Nos dice que Cantuña era un respetado indígena que obviamente se dedicaba a la construcción y que la paga era buena siempre y cuando se demore el menor tiempo posible.
Primer contexto. Luego nos dice que, obviamente, él al ver que no avanzaba con la rapidez que debería avanzar, decidió hacer como este acuerdo con el diablo. Y el diablo le prestó un par de diablitos para que le ayudaran a acabar de construir lo más pronto posible todo el San Francisco. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Al darse cuenta de que iba a perder su alma, él decide, aquí está, grabar en una piedra que cualquier persona que lo tocara reconocería únicamente a Dios. ¿Para qué hizo eso? Obviamente para que los diablitos no toparan esa piedra y finalmente esa es la piedra que hizo que salvara su alma de darla al demonio. ¿Por qué? Cuando el demonio llegó, vio que él le indicó que faltaba una piedra y que por lo tanto el trato no se podría llevar. Con ese contexto, ¿ustedes creen que D es la respuesta? Aquí está. Se mostró como una persona trabajadora, quizás eso sí, pero ven lo que dice, dispuesta a dar todo de sí. Si hubiera estado dispuesta a dar todo de sí, no habría hecho pues el arreglo con el diablo. Por lo tanto, ¿cuál es la característica de Cantuña? La característica de Cantuña es la B. Lean al detalle. En el detalle está la respuesta de lectura crítica. Cantuña, al darse cuenta de la rapidez con la que estaban trabajando los diablitos, que decide hacer este estratagema de ponerle en la piedra, esto de que cualquier persona que la tocara reconocería únicamente a Dios, por lo tanto los diablitos no la toparon y finalmente eso les sirvió para qué? Para salvar a su alma del demonio. Hay que irles leyendo, léanle al detalle. Lectura crítica se hace al detalle. En el detalle están las respuestas. Algunos ejercicios, otros son muy sencillos, ¿ya? Vamos con esta. Identifiquen los rasgos que caracterizaban a Cuartam. Les leo. Solo 3 contestaron y el resto. Ya, perfecto. Estas sí están bien todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de Cuartam? De acuerdo a lo que me dice el texto, ¿no es cierto? Que Cuartam era una persona burlesca y a pesar de que su esposa le dijo que no se burlara del sonido del sapo, él igual se burló y por lo tanto terminó perdiendo su vida. Ven, eso es lectura comprensiva. Las características están dentro del texto como tal, pero tengo que aprender a leer al detalle el texto. Idea fundamental, acuérdense en lo que les dije. Cuando les preguntan idea fundamental es lo mismo que idea central o idea principal. Cuéntenme, ¿cuál es la idea fundamental? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea fundamental que se está desarrollando en el texto? Que el oso panda gigante es obviamente muy parecido a los osos como tal, pero presenta algunas características que le hacen peculiares. Y ahí está descrito de algunas de las características, como el pelaje blanco, que también tiene partecitas negras, sus orejas, sus ojos, etc. ¿Cuál de los siguientes textos no es un argumento de autoridad? Exactamente, ¿no es cierto? Este es un ejercicio extremadamente sencillo.
Aquí se refiere al odontólogo Juan Carlos Medina, aquí al doctor Jerónimo Alfredo Camargo y aquí a la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, pues la única que no presenta un argumento de autoridad es la de, es más, por la estructura que tiene, yo les diría inclusive que esa ni siquiera es un argumento, sino más bien es una tesis, porque habla acerca de las cosas o de las personas que están a favor y las personas que están en contra de la distribución de la píldora del día después. ¿Ya? Vamos. La tesis, en la tesis tú tienes que presentar de qué vas a hablar en el texto y cuál es tu postura crítica, si estás a favor o estás en contra. Si yo hablo de un argumento, los argumentos son las ideas que te apoyan a la tesis, son todas las ideitas que tú les vas a, con las que les vas a dar fuerzas a tu tesis. Esa es la diferencia entre una tesis y un argumento. Solo 4 han contestado y el resto. Pregunta para las personas que me contestaron la D. ¿De qué dos deidades está hablando en el texto? Cuéntenme, a ver, cuéntenme los que contestaron la D. Ustedes me dicen que hay una similitud existente entre dos deidades. Cuéntenme cuáles son las dos deidades que están en el texto. ¿Vieron? Por eso hay que leer al detalle. En el texto a mí no me habla de dos deidades, me habla solamente de una, que es Venus. Ahora, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que explican en el texto? Que nosotros, a las Venus de Valdivia, eran básicamente unas figuras que lo que buscaban eran representar la figura femenina. Esa figura femenina luego se le relacionó con la diosa Venus y por eso se llama Venus de Valdivia. ¿Ven cómo hay que leer el detalle? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la C. La cultura romana ha influido en la denominación de elementos de algunas culturas de Occidente, en este caso se ejemplifica a partir de las Venus de Valdivia. Verán que la Venus de Valdivia no habla de que está en todo Sudamérica, habla solamente de la costa occidental del Ecuador, por lo tanto por eso no es la B. Lean a detalle. En las opciones están las respuestas. Así sea muy mínimo, en las opciones uno puede darse cuenta donde no se relaciona con el texto que se está poniendo. Lean a detalle. Esto es un poco más complicado, ¿ya? ¿Qué van a hacer aquí? Aquí lo que les pide es que ustedes encuentren la idea fundamental, es decir, la idea principal, pero la idea principal que me relaciona estos dos textos. Entonces, lean el primero, lean el segundo y de ahí van a encontrar que hay una idea que tienen en común ambas, que está directamente relacionada con la idea principal. Por eso les habla de la idea fundamental. Ok. A ver, que contesten unos cuantos compañeros más y les explico porque están entre la A y la C. Ya. Partamos de lo siguiente. Ambos textos obviamente son escritos por poetas.
¿Qué me dice en el primero el poeta? Me habla precisamente de una corriente que se llama futurismo, que fue parte del vanguardismo, donde realmente lo que se buscaba era como tomar un poco conciencia de la civilización que se estaba viviendo en ese momento, donde obviamente la gran ciudad había triunfado sobre la vida del campo. Por eso hay un momento en el que ustedes les dicen inclusive que sí, que en en la parte citadina, digamos, ustedes tienen luz eléctrica, existen eh, las grandes fábricas, etcétera, pero obviamente como que nosotros deberíamos volver a la vida de los bosques, a la vida del campo, de las flores, etcétera. Y al final, el autor nos dice, al final del día, ¿qué soy yo? Soy una fábrica, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el segundo texto? El segundo texto habla de los ebanistas y el autor dice que él finalmente es un ebanista que lo que hace es forjar la madera de distintas formas. A partir de eso, ¿cuál sería la idea que mejor se ajusta que uno de los dos? El uno, que es una fábrica, y el otro que termina siendo quien da forma a la madera como tal. ¿El poeta está representado como una máquina creadora o el artista finalmente se termina mostrando como un ciudadano más que además de ser artista, evidentemente se dedica a otra labor para generar ingresos? ¿Qué creen ustedes? ¿No se cambien de respuesta? Un ebanista es la persona que trabaja con la madera y le da forma a la madera, lo mismo que un carpintero. ¿En serio es una máquina creadora? ¿Un ebanista es una máquina? Ya, la respuesta es la A. Lean al detalle. Un ebanista se caracteriza precisamente ¿por qué? Porque es una persona que trabaja de manera artesanal. Y al final del día aquí tampoco dice que es una máquina, lo que dice es que es una fábrica, pero como una metáfora para representar el hecho de que es un obrero más, que está inmiscuido en la vida citadina. Por lo tanto, la respuesta es que sí, él puede ser un artista, pero al final del día es un artista que tiene que vivir como un ciudadano más. Vamos con esta. Identifiquen el tipo de argumento que está marcado en negritas. Este es un ejercicio extremadamente sencillo. Exactamente, ¿no es cierto? Si me ponen según Lara B. Agnin, que es profesora asociado de la Universidad Simon Fraser, yo ya sé que me estoy refiriendo a un argumento de autoridad. Vamos con este. Idea implícita. ¿Cuál es el mensaje o la idea que me quiere decir el autor, que no está literalmente en el texto, pero que yo puedo deducir? ¿Ok? ¿Mm? La mayoría de ustedes está bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje que nos deja al final del texto el autor? Que es fundamental cuidar nuestro planeta, porque a pesar de que es un puntito dentro del inmenso universo, es el único lugar en el cual hasta el día de hoy se ha demostrado que existe vida. Por lo tanto, si no le cuidamos, nos quedamos sin lugar donde vivir nomás, ¿ya? O hasta que se encuentre un nuevo planeta donde haya vida. Vamos con este. Identifique el enunciado que resuma el contenido del texto. Cuando ustedes les piden un resumen o cuando ustedes hacen un resumen del texto, ¿qué es lo que se supone que van a hacer? Van a poner lo más importante del texto. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál de las cuatro opciones que ustedes tienen resume de una mejor forma lo que les dice el texto? Tomarán en cuenta ya ciertas características que muestran precisamente a qué se refiere el autor. Nuevamente, lean a detalle.
Ya. 30 mensajes. O sea, pero puras mujeres desnudas, ve. Ujú. Una pregunta suelta para los que están escribiendo la A y la D. En la costa, ¿cuándo se empieza clases? Sí, abril o mayo. Ahí está la respuesta. Nuevamente, ¿cuándo se empieza clases en la costa? ¿Mm? Ya, ahí está la respuesta. En el Ecuador normalmente nosotros en mayo festejamos el Día de la Madre, de acuerdo. En junio festejamos el Día del Padre, de acuerdo. El sol te quemó la espalda en las vacaciones de verano, de acuerdo. Eso también hacemos todos los ecuatorianos. Ahora, ¿dónde se muestra la diferencia? En septiembre llevaste a casa orgulloso el uniforme y útiles escolares de tu retoño, o sea, de tu hijo, ¿ya? Quienes empiezan clase en septiembre, los únicos que empiezan el régimen en septiembre son la costa, perdón, son la sierra y la Amazonía. La costa empieza a finales de abril, principios de mayo, y esta vez excepcionalmente empezaron en junio por la emergencia sanitaria. Aquí estuvo la respuesta. La respuesta es la B. Lean al detalle. En este caso es conocimiento general. Yo debería saber cuándo empiezan las clases en la costa. ¿Por qué se empieza en esa época? Porque en enero ellos normalmente salen de vacaciones para que no les coja la época invernal, la época de la lluvia. ¿Ya? Lean al detalle. En el detalle están las respuestas. Identifiquen la tesis del texto. Ya saben, tesis, idea principal más postura crítica del autor, y creo que con eso acabamos por esta primera parte. La siguiente hora vamos a seguir haciendo ejercicios. Ya. Recuerden que en la tesis lo más importante es la postura crítica del autor, es decir, la opinión que tiene el autor con respecto a la temática. Como me encanta hacer a mí. Preguntas sueltas. Los que me pusieron la A, ¿dónde está la postura crítica del autor en la A? Ahí me muestra que el autor está a favor o en contra de algo. No, no es cierto. Lo único que se limita a decirme es que el artículo 26 de la Constitución determina que la educación es un derecho al que todos debemos acceder. Ahí yo no tengo postura crítica, solamente se está limitando a hablar acerca de lo que ocurre a nivel legal. Por lo tanto, ¿cuál es la tesis? La tesis es la D, porque luego de explicarme esto de que es un derecho que no se puede negar, nos dice que la educación no es educación memorística, sino que tiene que ser un instrumento para fomentar el pensamiento crítico y de esa forma generar procesos de emancipación. Es decir, cuando la gente conoce, cuando la gente genera pensamientos críticos, puede liberarse y puede entender qué es lo que pasa y a partir de eso